Irán no vino a este mundial buscando abrazos, vino buscando resultados, y sin embargo se va de suelo mexicano cargando algo que ningún marcador puede explicar. Hay una despedida que está circulando entre aficionados de todo el mundo, una despedida que nadie esperaba escuchar de esta manera. Y hay una palabra, una sola palabra, que un integrante de la delegación pronunció frente a la gente de Tijuana, que todavía tiene a varios medios deportivos tratando de encontrarle explicación. Todo comenzó como cualquier otra llegada de una selección extranjera. Autobuses, banderas, cámaras esperando en el aeropuerto, protocolo de siempre. Nadie imaginaba que esa llegada, tan rutinaria en apariencia, terminaría convirtiéndose en uno de los relatos más comentados de todo este mundial. Porque lo que pasó en los días siguientes no tiene nada que ver con fútbol. Tiene que ver con algo mucho más difícil de fabricar. Tijuana no es una ciudad cualquiera, es frontera, es mezcla. Es un lugar donde conviven acentos, costumbres y horarios que en ningún otro punto del mapa se cruzan de la misma manera. Y fue justo ahí, en esa ciudad que muchas veces se describe desde lejos con una mirada equivocada, donde la delegación iraní empezó a descubrir algo que no esperaba encontrar. Según explicaron después algunos de sus propios integrantes en encuentros con la prensa, la energía de la gente se sintió distinta desde el primer día. Si te interesan las historias que casi nunca aparecen en los grandes medios deportivos, este es un buen momento para suscribirte, porque lo que viene después de este primer contacto es todavía más conmovedor. Los entrenamientos abiertos empezaron a llenarse de curiosos. Familias completas se acercaban solo para ver de cerca a un equipo que, para muchos, representaba una cultura lejana y prácticamente desconocida. No había gritos hostiles, no había distancia. Había preguntas, sonrisas, algún que otro intento torpe de conversación en dos idiomas distintos que terminaba resuelto a señas y risas. De acuerdo con las imágenes difundidas por aficionados locales, ese primer acercamiento se sintió más como una bienvenida familiar que como el recibimiento protocolario que suele acompañar a cualquier selección visitante. Con cada día que pasaba, ese vínculo se volvía más visible. Diversos medios recogieron testimonios de vendedores ambulantes, taxistas y trabajadores de hoteles que coincidían en algo curioso. Decían que los jugadores iraníes agradecían cada gesto, por mínimo que fuera, como si no estuvieran acostumbrados a ese tipo de trato en otros lugares del mundo. Un vaso de agua ofrecido sin que nadie lo pidiera. Una indicación de tránsito explicada con paciencia. Pequeños detalles que, sumados uno tras otro, empezaron a construir algo mucho más grande que una simple estadía deportiva. Y entonces llegó el partido. El resultado no fue el que la delegación esperaba. La eliminación llegó antes de lo planeado, y en cualquier otro escenario del mundo, ese tipo de tropiezo suele significar el final silencioso de una participación. Maletas, aeropuerto, adiós rápido, sin despedidas. Pero aquí ocurrió algo completamente distinto, algo que ni los propios jugadores parecían haber anticipado. La gente de Tijuana no se fue. Se quedó ahí, en las afueras de las instalaciones donde entrenaba el equipo, incluso después de conocerse el resultado final. Según relataron después algunos asistentes a medios locales, esa tarde no hubo caras largas entre la afición mexicana. Hubo aplausos, hubo cánticos de aliento, como si el resultado deportivo no alcanzara para apagar el ánimo de quienes habían acompañado al equipo durante toda su estancia. Ese gesto, aparentemente simple, terminó siendo el detonante de todo lo que vino después. Porque un equipo puede acostumbrarse a ganar, puede acostumbrarse a perder, pero pocas veces se encuentra preparado para que lo sigan apoyando exactamente igual, incluso cuando ya no hay nada más que jugar. Y eso, para varios integrantes de la delegación, según se pudo apreciar en las imágenes compartidas durante los días posteriores, marcó una diferencia enorme frente a experiencias vividas en otros países. Aquí es donde la historia da un giro que muy pocos vieron venir. Durante un acto público de despedida organizado en la propia ciudad, uno de los representantes de la delegación tomó la palabra. No fue un discurso protocolario, no fue una lista de agradecimientos leída de un papel, fue algo mucho más personal. Habló primero del resultado deportivo, reconociendo con honestidad que las cosas no habían salido como esperaban dentro de la cancha. Pero después cambió el tono por completo. Habló de la gente, habló de cómo, en medio de la decepción futbolística, encontraron algo que no esperaban encontrar tan lejos de casa. Y entonces, mirando directamente a los presentes, pronunció una palabra que todavía resuena entre quienes estuvieron ahí esa tarde. Una palabra que, en su cultura, no se usa a la ligera. Lo más sorprendente todavía estaba por llegar, porque ese representante no se detuvo en un simple gesto de cortesía.
Explicó, según recogieron después distintos medios presentes en el acto, que ese sentimiento de cercanía no era una impresión personal, sino algo compartido por todo el plantel y todo el cuerpo técnico. No hablaba solo por él, hablaba en nombre de un grupo completo de personas que, en cuestión de días, habían encontrado una conexión que ninguno de ellos esperaba encontrar en suelo mexicano. Y aquí aparece el verdadero motivo por el que esta historia se volvió tan grande tan rápido. Porque no se trató únicamente de un agradecimiento formal por la hospitalidad recibida, se trató de una promesa de que ese vínculo construido en tan pocos días no terminaría junto con el Mundial. Que ese lazo, según explicaron los propios asistentes al acto, se planeaba mantener vivo mucho después de que las cámaras se apagaran y el torneo llegara a su fin. Lo que ocurrió después cambió completamente el ánimo de todos los presentes, porque ese mismo representante extendió una invitación abierta, sin condiciones ni protocolos, para que cualquier persona de Tijuana que algún día quisiera conocer Irán, supiera que iba a encontrar las puertas abiertas. No como turista extranjero, sino como alguien que ya formaba parte de una historia compartida. Una invitación que, para muchos de los presentes, resultó tan inesperada como emotiva. Y hay un detalle del que casi nadie está hablando, y que probablemente explica mejor que cualquier otro la magnitud de todo esto. Este tipo de gestos no suelen darse entre selecciones que apenas coinciden un par de semanas en un mismo país. Lo habitual es que cada delegación llegue, cumpla su participación y se retire sin dejar más que un resultado en una tabla de posiciones. Lo que sucedió entre Irán y la gente de Tijuana rompió ese patrón por completo, y lo hizo de una manera que ni los propios organizadores del evento habían previsto. Algunos analistas deportivos que siguieron de cerca este episodio coinciden en algo. Dicen que este tipo de conexiones humanas suceden muy pocas veces en la historia de un mundial, y que cuando ocurren terminan siendo recordadas mucho más tiempo que cualquier resultado en el marcador. Porque los goles se olvidan, las tablas de posiciones se archivan, pero una ciudad entera abrazando a un equipo que acaba de quedar eliminado, eso no se olvida tan fácilmente. Lo que viene ahora es, probablemente, el momento más recordado de toda esta historia. Durante ese mismo acto de despedida, entre aplausos que no dejaban de crecer, el representante iraní agregó unas palabras finales. Dijo que su selección se iba de México llevando algo que ningún resultado deportivo podía darles. No habló de trofeos, ni de estadísticas, ni de próximas convocatorias. Habló de gratitud. Habló de una hospitalidad que, según sus propias palabras recogidas por los medios presentes, no esperaban encontrar de esa manera tan genuina y tan constante durante toda su estancia. Y entre lágrimas visibles de algunos integrantes de la delegación, según mostraron las imágenes que circularon después en redes sociales, se despidieron de la gente de Tijuana con un gesto que muchos calificaron como uno de los momentos más humanos de todo el torneo, sin cámaras protocolarias esperando la frase perfecta, sin discurso preparado con anticipación, solamente gratitud pura, dicha en voz alta, frente a quienes la habían hecho posible. Si esta historia te está conmoviendo tanto como a mí al contarla, este es un buen momento para dejar tu like, escribir en los comentarios qué fue lo que más te llegó de todo esto, y suscribirte, porque en este canal seguimos de cerca las historias que el fútbol deja fuera de la cancha. Esas que casi nunca llegan a la primera plana, pero que terminan siendo las que de verdad se quedan. Y quizás ahí está la verdadera lección de todo este episodio, que un mundial no se mide solamente por quién levanta el trofeo al final. Se mide también por lo que queda después, cuando los estadios se vacían y las selecciones regresan a sus países. Se mide por los lazos que nacen entre personas que, sin este torneo, probablemente jamás se hubieran cruzado en la vida. Un equipo de Medio Oriente y una ciudad fronteriza mexicana, separados por miles de kilómetros de distancia, de idioma, de cultura y de historia, encontraron algo en común que ninguno de los dos esperaba encontrar. Irán se va de este mundial sin el resultado que soñaba, pero se va con algo que, según sus propias palabras, decidieron valorar todavía más. Se va con el recuerdo de una ciudad que no los dejó solos ni siquiera en la derrota. Se va con la certeza de que, del otro lado del mundo, hay una frontera mexicana dispuesta a recibirlos otra vez, con los brazos abiertos, cuando decidan volver. Y tal vez eso, al final, sea lo único que verdaderamente importa de todo un mundial. No el marcador, no la tabla de posiciones, sino la prueba, una vez más, de que basta con abrir la puerta de la manera correcta para que hasta la distancia más grande del planeta termine sintiéndose, por unos días, como el patio de la casa de al lado,